Bien, estimados, reciban nuestro saludo, reciban nuestra bendición. Hoy queremos compartir una palabra que encontramos en el libro a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 15. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estimados, el mensaje del día de hoy lo he titulado Andad como hijos de luz. Y vamos a hacer una oración para que sea Dios quien prepare nuestras mentes, nuestros corazones, y nos dé la capacidad no solamente de recibir, sino también de compartir esta palabra. Bendito seas, mi Señor, mi Salvador. Tuyo es el poder y la gloria. En ti estamos confiando, Señor, en ti estamos esperando esa palabra que motive nuestras vidas, que nos dé aliento, que nos dé fe, esperanza, y permite pues que el día de hoy podamos compartir y recibir esta palabra que traiga la inspiración de lo alto, en el nombre de Jesús. Bien, pues la palabra de Dios nos está diciendo en esta ocasión que nosotros debemos tener cuidado cómo andamos en este tiempo. Es decir, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, por lo cual se requiere mayor diligencia, se requiere mayor aprovechamiento del tiempo, se requiere estar más atento en todas las cosas que suceden. Ciertamente hay una alarma en todo el mundo, a lo cual nosotros no podemos ser indiferentes. Estamos ciertamente conscientes de que las cosas no son tan fáciles y que los días son malos, como dice la Escritura. Por lo tanto, requiere que nosotros seamos sabios y seamos entendidos, porque esa es la voluntad de Dios. Y quiero que sepa que en esta palabra el Señor nos está poniendo en alarma, nos está avisando, nos está diciendo que nosotros estemos despiertos, estemos atentos a todo lo que pasa. El mundo tiene su propio noticiero, su propia información, pero el Señor, nuestro Dios, no está ajeno a esto. Nuestro Dios también está informando, también está al día, utilizando a sus siervos, los profetas, para dar a comunicar a nosotros cuál es su buena voluntad. Así que cuando hemos creído en Dios, cuando hemos depositado nuestra fe en Él y esperamos en Él, entonces podemos entender las cosas que se están manejando, las cosas que se están moviendo en el corazón de Dios. Nosotros sabemos que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y desde ese punto de vista no tenemos nosotros por qué desconfiar, no tenemos por qué esperar cosas malas, trágicas. Hay quienes consideran que esto que empieza en el mundo es el juicio de Dios, pero en realidad no es el juicio de Dios, es un llamado de parte de Dios. Todo esto que estamos viviendo en el mundo entero es Dios que está llamando a la humanidad para estar nosotros más atentos a su grandeza, a su poder, a su gloria,
a su palabra, porque ciertamente tantas ocupaciones, tantas distracciones, tantas formas en que nosotros tenemos de alejarnos de Dios, pues nos tienen enajenados de la voluntad del Señor. Pero Él quiere que nosotros volteemos hacia arriba, que miremos las cosas que vienen de parte de Él, porque los tiempos están cumplidos. Los tiempos están cumplidos. La Biblia dice que la noche está avanzada, y es el tiempo en que Dios va a tomar su propio tiempo. Así lo estamos creyendo nosotros. El Señor nos ha dado a nosotros un tiempo para hacer lo que hemos querido. Pudiéramos tomar tiempo diciendo que desde que Jesús vino al mundo, Él preparó todas las cosas para que nosotros nos volviéramos a Él y fuésemos salvos. Él ha tenido mucha paciencia, nos ha dejado ser y hacer lo que hemos querido durante ya más de 2000 años. Pero ahora estamos viendo ya en forma apocalíptica que los tiempos le corresponden a Dios. Y lo dice la Escritura, Él va a tomar su tiempo y entonces va a actuar conforme a todo lo que está escrito, porque lo que está escrito se tiene que cumplir. Pero en este tiempo, como ya dije, es el llamado, es la atención que nosotros tenemos que poner al Dios creador, al Dios salvador, al Dios que ha prometido no dejarnos y que ha prometido venir por nosotros. Así que la primera llamada que Dios nos hace es que nosotros tenemos que tener cuidado con diligencia, cual sea nuestra actitud. Dice la Escritura, no como necios, no distraídos, sino más bien como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que seamos entendidos. Y alguien que entiende no puede estar en una actitud indiferente. Solamente los que no han entendido están en actitudes indiferentes. Pudiésemos decir hasta en actitudes de oposición, de rebeldía. Pero cuando nosotros hemos visto las cosas tan claras ya, el mismo mundo, las noticias, toda información nos está mostrando una realidad que no podemos nosotros cerrar los ojos, no podemos darle la espalda, no podemos decir es que todo es mentira, todo es pura farsa, no sé cuántas cosas los gobernantes del mundo han inventado. A veces así se piensa, pero lo cierto es que vemos las verdades como si fueran mentiras y luego vemos las mentiras como si fueran verdades. Entonces el Señor dice, se requiere de que ya no seáis insensatos, ya no seáis insensibles, ya no seáis indiferentes. Hay que poner atención con diligencia, con cuidado, porque la situación ciertamente está difícil. Cada día está difícil, cada día está peor, pudiéramos decir. Y la Escritura nos dice, despiértate, levántate, porque ahora viene la luz de Cristo. Y qué importante es que nosotros nos dejemos llevar por el alumbramiento de la palabra, por la dirección del Espíritu Santo, por el sentir que Dios ha de poner en nuestros corazones cuando nosotros le hemos creído. Porque los creyentes tenemos la ventaja de recibir entendimiento, de recibir sabiduría, de recibir dirección, de recibir temor hacia las cosas de Dios, porque nuestro Dios es real,
no miente. Y con todas estas cosas que están pasando en este tiempo, si nosotros nos vamos a la palabra, encontramos para todo. La palabra de Dios abarca todo, la palabra de Dios está en todas partes. No hay cosa que al Señor se le haya pasado, se le haya descuidado. Ciertamente Dios tiene cuidado de nosotros, y cuando decimos esto, hasta en los mínimos detalles, el Señor está ahí, está presente. El Señor ha tomado nota, el Señor está previniendo, el Señor está anunciando. El Señor no nos quiere agarrar descuidados en ningún momento. Nosotros sabemos que el Señor ha de volver, ha de venir, pero no nos va a agarrar descuidados, a los creyentes, digo yo. Por eso todas estas cosas, todas estas señales, dice la Escritura, que se han de cumplir. En su momento se han de cumplir. Hay otra expresión que tiene la palabra de este párrafo que hemos tomado, y lo encontramos en el versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué dice esto la Escritura? No, en otra versión dice: no te emborraches con vino. ¿Por qué? Porque hay disolución. La palabra disolución es desorden. La palabra desilusión es inconsciencia. La palabra de desilusión viene a ser una distracción, inclusive viene a ser una vergüenza para todo aquel que se embriaga. Aquí dice específicamente con vino, pero hay muchas maneras de distraerse, hay muchas maneras de embriagarse, hay muchas maneras de perder la razón. Y dice la Escritura que en lugar de que nosotros nos distraigamos, en lugar de que nosotros nos entretengamos en cosas vanas, dice que mejor nos llenemos del Espíritu Santo. En otras palabras, dice: mejor busca a Dios, mejor busca su palabra, busca su presencia, mejor busca su dirección. Esto sí es de sabios. Buscar la dirección del Dios Altísimo es de sabios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios gobierna. Él gobierna el universo, aunque nosotros no lo creamos. Él tiene control de todas las cosas, y ha depositado sobre la tierra su Santo Espíritu precisamente para conducirnos, para revelarnos todas las cosas, para revelarnos la verdad. El Espíritu Santo, dice la Escritura, es el que nos convence. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros buscamos de Dios, entonces viene ese cumplimiento de la palabra. Ahí lo dice en el versículo 14, aquí mismo en este capítulo, dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Se requiere de un despertar, se requiere de un cuidado, se requiere de diligencia, se requiere de no perder el tiempo. Necesitamos nosotros aprovechar este tiempo. Ciertamente esta pandemia no nos ha mandado a vacaciones, nos ha mandado a tener cuidado de nosotros mismos, de nuestra familia. Nos ha mandado a valorar lo que somos, lo que tenemos, lo que estamos haciendo, si estamos haciendo cosas buenas o cosas incorrectas. Creo que este tiempo es para valoración, para evaluación. Este tiempo es para despertar, este tiempo es para estar alerta, este tiempo es para saber cómo andamos, si es que andamos en luz o andamos en tinieblas. Necesitamos nosotros autodescubrirnos, necesitamos de aprovechar bien el tiempo. No estamos de vacaciones, estamos en una restricción que nos limita a muchas cosas. Estamos más bien como para nosotros reflexionar, meditar, valorar, analizar, buscar a Dios, porque es el que nos trae luz, es el que verdaderamente nos puede ayudar y sacar de esta situación. En lugar de meternos en miedo, en pánico,
Mejor busquemos al que todo lo puede, al que todo lo sabe. Busquemos a aquel que ha venido a darnos libertad, aquel que ha dado hasta su vida por nosotros. Dice la Escritura que si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitemos o las cosas que le pidamos? Hay una manera lógica inclusive de entender a Dios. Para empezar, nuestro Dios es bueno, es misericordioso, es compasivo. Nuestro Dios es perdonador. Nuestro Dios es amor. Con estos principios y estos valores que Dios tiene, obviamente que podemos confiar plenamente en Él. Pero confiar no quiere decir que el Señor se va a encargar de guardar y cuidar todas las cosas y a nosotros no nos va a pasar nada. No, todos tenemos que entrar en un cuidado, en una diligencia. Todos tenemos que entrar en un mismo pensar, en un mismo sentir. Todos tenemos que estar alertas. Todos tenemos que hacer algo, no solamente por el bien nuestro, sino la familia y por todos los demás. Bien, entonces dice su palabra que nosotros debemos de llenarnos de su Santo Espíritu. La Escritura dice que Dios da de su Espíritu sin medida. Así que hay para todos y todo lo que queramos. Hay algo más que nos recomienda esta palabra, cosas buenas. Dice que nosotros debemos de hablar entre nosotros salmos, debemos de cantar salmos, himnos espirituales. Dice que debemos de cantar, alabar al Señor en nuestros corazones. En otras palabras, el Señor nos invita a adorarle, a buscarle, a orar, a acercarnos a Él, a buscar la paz que Dios da, a buscar el gozo del Señor. Y esto lo encontramos en su presencia. Cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros le exaltamos, cuando nosotros le adoramos, hay algo que desciende de parte de Dios que llenan nuestros corazones de paz y de alegría. La Biblia dice: regocíjate en el Señor y Él complacerá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros entramos en esa adoración y en esa exaltación al Todopoderoso, entonces viene de parte de Él cosas buenas. Es decir, cambian nuestros sentimientos, cambian nuestros pensamientos. Y entonces podemos reconocer que toda la honra, toda la gloria y todo el acimiento de gracias debe de ser para Él, porque Él es el que tiene control de todas las cosas. Nuestro Dios reina, nuestro Dios gobierna, nuestro Dios está preparando a la humanidad para un nuevo comienzo, está preparando a la humanidad para otro estilo de vida, está haciendo no un juicio, sino un llamado para nosotros levantar nuestra mirada hacia Él y reconocer que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas y en Él existe toda la plenitud de la deidad. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que viene por una iglesia, viene por un pueblo que le ha creído, un pueblo que le ha confiado su fe, su esperanza, su estilo de vida, su manera de vivir. Dios nos ha marcado los pasos y nos ha dicho cómo hacerlo. Así que queremos motivarles en esta ocasión para que nosotros estemos confiados en el Dios Todopoderoso, estemos nosotros atentos a todo lo que está sucediendo. Sabemos que esto va a pasar, tiene que pasar, porque son los comienzos apenas que Dios tiene. Pero hemos de salir en victoria. Dice su palabra que procuremos presentarnos ante Dios aprobados. Y yo creo que es el tiempo de tomar las medidas, los cuidados, para que cuando todo esto suceda, podamos nosotros estar firmes y confiados en que
hay alguien que lo hizo por nosotros, alguien que no nos ha abandonado, alguien que espera que nosotros sigamos adelante y sigamos confiando en sus promesas. Así que estemos pues atentos a todo esto que el Señor tiene para nosotros. Estemos nosotros alertas en la confianza en que el Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Dice: yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos podemos nosotros confiar en Dios? ¿Cuántos? Se requiere un pueblo de fe, un pueblo de esperanza, un pueblo unido, un pueblo que siga adelante, un pueblo que avance. Podemos decir: Señor, gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido y no nos has abandonado. Toda la gloria y toda la alabanza es para ti. Te alabamos, Señor, la gloria te pertenece. Amén y amén.